me ministró en Josué. En Josué. Y la escritura, Zacarías 3, era como decir, el centro de lo que yo empecé y después de lo que yo tuve que estar delante del Señor para ordenarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor quería. Entonces, cuando leía las características de Josué, un hombre guerrero, Josué, un hombre que quería, deseaba lo de Dios, Josué, un hombre que estaba atento a lo que Dios hablaba a su siervo Moisés, Josué, un hombre que buscaba estar en la presencia de Dios, porque dice que aún Moisés se iba a veces del santuario a sus tiendas, pero Josué se quedaba allí. Josué, ¿verdad? Aquel que Dios escogió para que pudiera entrar al pueblo a la tierra prometida. Porque Moisés, el Señor lo escogió y él fue, ¿verdad?, el que cruzó el Mar Rojo y él fue el que estaba delante de Dios siguiendo, ¿verdad?, todo lo que Dios le decía, incluyendo, ¿verdad?, subió al monte y allí Dios escribió en la tabla, ¿verdad?, la ley. Pero Josué no llegó allá, pero él estaba un poco más cerca, esperando a ver qué era lo que Dios quería con Moisés y con su pueblo. Entonces, cuando yo vi las características, y yo voy a decir, yo no voy a leer todas las escrituras porque sería mucho, pero yo voy a decir dónde están las escrituras. Si ustedes lo quieren apuntar, lo apuntan, si no, después me lo preguntan. Dice la palabra que Josué era un hombre de fe. Josué en sí mismo, ¿verdad?, era un hombre de fe. Y eso ustedes lo pueden leer en Números 14, del 6 al 8. Josué hizo una consagración, porque él fue escogido por Dios, porque nosotros nada de esto podemos hacer si Dios no nos escoge, nos llama y nos da de él. Pero él cuando recibió, dice que él se consagró a Dios. Y eso lo van a encontrar en Números 32, 12. Él era un hombre que buscaba lo espiritual. Fíjate, qué contradicción ahí. Guerrero, no tenía temor del hombre, pero tenía temor de Dios. Pero él deseaba y buscaba lo espiritual. Eso lo pueden ver en Josué 3, 5 y en Josué 8:30, y ahí la escritura dice que él buscaba constantemente tener comunión con Dios. Era un hombre valeroso, guerrero, valiente, y alentaba al ejército de Dios a creer a Jehová, no solo, ¿verdad?, a saber que tenían buenas armas, no solo que sabían que tenían que pelear, sino a creerle a él, a creer las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Eso lo van a encontrar en Josué 10:25. Después era un hombre obediente. ¡Wow! Dice la palabra que él obedecía a Moisés. Y Moisés era, ¿verdad?, como decir, el mentor, el que él veía, que buscaba de Dios. Dios instruía a Moisés y Moisés oía la voz de Dios y obedecía. Pero él nunca hizo ídolo de Moisés. Él sabía que lo que Moisés tenía era de Dios. Y él buscaba de ese Dios al cual Moisés servía y por el cual él fue escogido. Dice que
Moisés, en obediencia, llevaba a cabo las instrucciones que Dios le daba. Y eso lo van a encontrar en Josué 11:15. Después él tenía decisión. Saben que esta es una característica muy importante, porque hay veces que el Señor está llevando a cabo esa obra en nosotros, ¿verdad? Y está dándonos instrucciones y nos está llevando de la mano, pero a la hora de la verdad nos falta la decisión. ¿Por qué? Porque viene entonces nuestra mente. ¿Será verdad? ¿Será verdad que el Señor me está hablando esto? ¿O me lo estoy imaginando yo? Decisión. Él tenía decisión. Cuando él sabía que Dios estaba dándole una instrucción o le estaba dando una guía, él llevaba a cabo lo que Dios le decía. Y esto lo van a encontrar también, ¿verdad? Dice que el llamado al pueblo, hizo llamado al pueblo de Israel que sirvieran a Jehová y también que él y su casa servirían a Jehová. Él se decidió por el camino de Dios. Él no solo quería que el pueblo sirviera a Jehová, pero que él tomó la decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo sé que nosotros los hijos de Dios, ese es el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón es que yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Eso es importante. Josué murió de 110 años. Y dice la palabra que Josué sirvió al Señor Israel, mientras tanto que él estaba sirviendo a Dios, mientras tanto que él llegó a ser sumo sacerdote. Él llegó a ser sumo sacerdote. Dice que el pueblo de Israel sirvió a Jehová. Eso es algo grande. Eso es algo grande porque nosotros sabemos que a través de la historia de Israel, cada vez que había un cambio de rey, ¿qué pasaba? Si el rey servía a Dios, el pueblo servía a Dios. Si el rey se desviaba, el pueblo dejaba las cosas de Dios. Pero durante el tiempo del llamado de Dios a Josué, dice la Escritura, ¿verdad?, que está en Josué 24, en el versículo del 29 al 31. Y él llevaba a cabo, no solo por palabra, pero por obra, el hecho de darle gloria y honra a Dios y servirlo. Y el pueblo oía lo que él decía. Entonces después, es Josué 24 del 29 al 31. Entonces, después de la muerte de Moisés, el Señor, Jehová de los ejércitos, llama a Josué y le dice, tú eres el llamado para entrar al pueblo a la tierra prometida. Y nosotros, ¿verdad?, sabemos que a mí me ministró mucho, ¿verdad?, cuando leía que mandaron espías, ¿verdad?, a esa tierra. Eran 12 espías, uno de cada tribu, ¿verdad? Y entre ellos estaba Caleb y Josué. De los 12, solamente Josué y Caleb creyeron las promesas de Dios. Los otros 10 le cogieron miedo al pueblo que estaba en esas tierras. Le cogieron miedo y decían, nos van a comer como si fuéramos langostas. Pero ellos dos creyeron la palabra de Dios y dijeron, si Dios nos ha dado las tierras, nosotros podemos ir porque Jehová va con nosotros.
y nos será dado lo que Dios nos ha prometido. Y mientras que yo meditaba en todo esto, yo decía, Señor, ¿cuántas cosas tú nos has prometido a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios? Y cuántas cosas nosotros, cuando estamos frente a eso, decimos, bueno, yo no sé, porque hay muchas cosas, muchos impedimentos. Yo me veo yo. ¿Cómo voy a poder yo caminar en lo que tú has prometido? Si yo, y ahí quitamos los ojos del Señor y nos las ponemos en nosotros mismos. Si yo no puedo, es verdad que no podemos. Ninguno de nosotros podemos, pero en Él se puede. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Por eso el llamado a Josué, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tomar el lugar que tenía Moisés antes, está en Josué 1. Y ese sí lo vamos a leer, porque esa fue una de las escrituras que el Señor, ¿verdad?, dio, y es una de las escrituras que vamos a leer. Porque qué lindo, qué precioso que el Señor nos conoce. No tenemos que decirle al Señor, ay Señor, mira, esto es lo que me está pasando. Yo sé lo que tú hablas, pero mira, fíjate lo que me está pasando. Y en Josué 1, versículo 1, dice aquí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí cuando él le da el llamado a Josué, no le dice, levántate y ande, las tierras que les voy a dar, yo les doy. El Señor está hablando, ya ha pasado, ya yo les he dado. Ya yo les he dado. Tú vas a pasar el Jordán. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí hay algo, ¿verdad? Ellos tenían que cruzar el Jordán y la planta de los pies del pueblo de Israel tenía que tocar la tierra. Hay veces que nosotros podemos creerle al Señor, pero no tomamos por hecho lo que el Señor dice que ya Él ha hecho. La primera que se pone en la fila soy yo, ¿sabes? Así que no se preocupen, que no tiene nada que ver con ustedes. Ok, entonces dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Tremendo territorio y tremendos, ¿verdad? Como decirlo, todos los pueblos que habitaban allí eran pueblos que iban en contra del pueblo de Israel. Iban en contra, eran enemigos, los reyes tenían poder, tenían todo eso tomado. Es decir, que no era juego el asunto, era fuerte. Nadie, fíjense esto, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Porque aunque esta promesa fue dada para el pueblo de Israel y fue usada, ¿verdad?, con Moisés, con los líderes que Dios levantó para la gloria de su nombre, es para nosotros, porque el Señor nos ha dicho que no nos dejará, ¿verdad? Él no nos dejará, ¿verdad? Y no nos desamparará. Pero hay una cláusula aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que el juramento que yo hice, tú vas a llevarlo a cabo en el poder mío. Tú vas a ser aquel que yo estoy usando para esto. ¿Verdad? Y podemos preguntarnos, ¿y Moisés qué pasó con él? Porque Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto. Pero allí, ¿verdad? Algo pasó. Algo pasó. Pero el Señor amaba a Moisés. Y dice la palabra que el corazón, ¿verdad?, de Moisés era de acuerdo a la voluntad. Él quería hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Moisés murió, pero Jehová escogió a Josué. Escogió a Josué. En el versículo 7 dice, solamente, dice la palabra, solamente, no te pido mucho, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense, lo que Moisés le había mandado, el Señor quería recordárselo a Josué, porque era su propia palabra, eran sus propias instrucciones. El Señor usó a Moisés para Josué y ahora Él le decía lo que tú aprendiste. Dice, conforme a toda la ley a mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria sea al Señor. El Señor nos está dando palabra de estar preparados, ¿verdad? En Él, no en nosotros. ¿Cómo? Con la palabra. Porque la palabra es la que nos levanta. La palabra es la que nos da seguridad. La palabra es la que nos lleva de la mano Jesucristo, el verbo de vida. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos fortalece para llevar a cabo aquello que el Señor quiere, que nos toca. A cada uno tenemos una parte, ¿verdad? Y a cada uno nos toca. Así que ya el Señor dio instrucciones y es precioso. Yo me he gozado con las escrituras que el Señor, ¿verdad?, me ha tenido delante de ellos. Pero yo tenía como centro, porque era lo que el Señor, ahí fue donde el Señor me impartió, Zacarías 3, del 1 al 3. Zacarías 3. Porque esta escritura hace rato, que estaba en mi corazón. Y yo decía, bueno, Señor, yo la recibo, pero tú eres el que sabes lo que tú quieres mostrarnos con esto. Jehová le da una visión de Josué a Zacarías. Josué, como sumo sacerdote, ya él está ministrando, él ya no está en el campo de batalla, sumo sacerdote, parado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a la derecha de él. ¿Para qué? Para acusarle. Y esto, a través de la Escritura, sabemos que se especializa Satanás en esto. Sabemos eso, que viene a acusarnos, a veces usa nuestra mente
Pero en este caso, él estaba allí, estaba Josué y estaba Satanás, y Satanás estaba queriendo, ¿verdad?, acusar a Josué. Y dijo Jehová a Satanás. Vamos a leer en Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El propósito de Satanás era acusar a Josué. Eso es lo que él estaba haciendo ahí. Entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Él era el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote, Josué. ¿Y cómo es esto? Que estaba allí Josué vestido de vestiduras viles. Porque sabemos que los sacerdotes se vestían con esas vestiduras que Dios mismo había indicado para que los sacerdotes se vistieran. Pero aquí dice que estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Bendito sea el Señor. Cuando yo leía eso, yo decía, pero bueno, ya Josué había sido llamado por el Señor para ser sumo sacerdote. Es decir, ya Josué, porque yo me lo imaginaba que cuando estaba en las batallas, cuando estaban en las peleas, cuando estaban matándose unos a los otros, bueno, esas son las vestiduras de soldado y ahí. Pero el Señor me decía que el único que cambia nuestras vestiduras es Él. El único que con su sangre nos ha limpiado y nos ha dado nuevas vestiduras es el Señor Jesucristo. El único. No importa lo que hagamos, no importa los buenos deseos que tengamos, no importa nuestras acciones, no importa cómo nosotros queremos portarnos, sin Él no podemos. Pero qué bueno que el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí, ¿verdad? Y entonces el Señor mandó a quitarle las vestiduras viles y ponerle, ¿verdad?, esas vestiduras ya limpias, 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 porque Él, ¿verdad?, acudía al único que podía limpiarlo, al único que podía ayudarlo. Entonces, yo busqué, que le doy gracias al Señor, porque quiero decirle que para mí presentarme delante de la computadora es algo grande, y estuve orando, Señor, yo quiero buscar un poquito más de esto, y gracias al Señor que lo busqué y lo encontré. Dos cosas buenas hay que pasar. Entonces dice la Escritura, en el comentario de David Guzik, la frase que dice que estaba del ángel de Jehová denota el servicio del sumo sacerdote a Jehová. Él no estaba allí nada más que mirando a ver lo que estaba pasando en el ambiente. Él había ido, Josué había ido, estaba delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, adorando a su Señor, adorando, viniendo delante de Él con un corazón dispuesto. Y aquí dice el hermano Guzik, dice,
Josué no era un espectador. No era un espectador, pero vino a su presencia como sacerdote a ministrar a Jehová. A ministrar a Jehová. Y entonces dice que Satanás, que nada más que está mirando a ver de qué manera puede aplastarnos, dice que Satanás vio sus ropas sucias y declaró que Josué no estaba vestido para ministrar al Señor como sumo sacerdote, y lo acusó. El nombre de Satanás, uno de los nombres, él tiene varios, pero significa adversario, oponente. Él siempre está en contra del pueblo de Dios con una batalla espiritual, en una batalla espiritual. Por eso es necesario que usemos la armadura de Dios, que usemos la armadura de Dios para nosotros poder ir en contra de todo lo que se levanta en nuestro caminar. Quiero decirle que cuando nosotros queremos y deseamos y anhelamos hacer la voluntad de Dios, hay guerra. Y las guerras son espirituales. Las guerras quieren venir a robar lo que el Señor nos ha dado. Las guerras son aquellos que nos debilitan. Nos debilitan y nos ponen suavecitos así, tirados por el piso. Cuando entré, mi hermana Berta, que me quiere mucho, me dijo unas cuantas cositas. Me dijo unas cuantas. Y yo le doy gracias porque yo recibo, ¿verdad? Porque nos ayudamos unas a otras, ¿verdad? Recibo. Pero el enemigo quiere quitar el gozo de nuestro corazón. El enemigo quiere debilitarnos. Y eso es lo que quiso hacer, ¿verdad? Con Josué. Pero entonces, dice aquí que nosotros tenemos que librar la batalla espiritual. Eso, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Efesios, capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos dice que no creamos que nosotros vamos a ir así suavecito, que hay una batalla espiritual y que nosotros tenemos que ponernos, ¿qué? La armadura de Dios. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Y eso es un ejercicio diario, constante, para poder seguir adelante, para no retroceder. Entonces, dice en el versículo 5, que después dijo, pongan mitra limpia, gloria a Dios, sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Él estaba firme. Él sabía quién era Josué. Él sabía que él era el que había cambiado las vestiduras de Josué. Y él era el que ha cambiado nuestras vestiduras. Él es el que cambia nuestras vestiduras diariamente. Diariamente viniendo delante de la misma presencia del Señor. Y esa mitra, ¿verdad? Es un turbante que usaban o usan, ¿verdad? Los sacerdotes. Y le puso, ¿verdad? Esa mitra. Pongan mitra. Y entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, y conocemos esa escritura. Conocemos. Pero es importante que no solo la conozcamos, sino que la creamos día a día. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria sea al Señor.
nosotros éramos como ese tizón encendido. De ahí nos sacó Dios, del mismo infierno, porque nosotros estábamos llenos, ¿verdad?, de pecado. No podía haber comunión, pero Cristo, Jesucristo, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, de la muerte que nos tocaba, ¿verdad? Y darnos nuevo nombre, nueva vida. Mío o mía eres tú. Y te he llamado con propósito para seguir adelante. No mires atrás. No mires atrás. Yo no puedo mirar atrás. Porque ya el Señor, ¿verdad?, ha tenido misericordia. Me ha traído los años que sean 2, sean 3, sean 10, los que sean. Y hasta aquí no me ha faltado el Señor. Que Dios los bendiga. Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, Señor.